Hola, somos Sara García, Arantxa Embá y Alberto Ibarra. Vamos a hacer una presentación sobre la expansión de Roma durante la República. En esta presentación vamos a hablar de Roma durante la República, sus tácticas de armamento y vestimenta durante las batallas, y las guerras más importantes que sucedieron durante estas épocas. Roma, durante la República, se extendió bastante por Europa. Empezó por casi toda la península itálica. Fue expandiéndose por la zona de Cartago hasta tener el control semicompleto de la península ibérica y más territorios norteafricanos. A mediados del siglo II a.C. comenzaron las conquistas del Mediterráneo oriental y los romanos consiguieron alzarse con la victoria derrotando alianza entre macedonios y griegos. Las conquistas más importantes de Roma republicana fueron las conquistas de Julio César, que se hace con la Galia. La conquista comienza con las guerras latinas, que se dividen en dos etapas. La primera guerra latina, que va del 505 al 493 a.C., más tarde se reavivan las tensiones y así comienza la segunda etapa, que sucede entre el 340 y el 338 a.C. Roma continúa conquistando la península y se da la presencia de las guerras samnitas, que se dividen en tres etapas. El 343 al 341 a.C., del 323 al 304 a.C. y del 298 al 290 a.C. La conquista de Roma continúa por Europa con la Primera Guerra Púnica, que sucede del 268 al 241 a.C. Continúan con la segunda, que va del 219 al 201 a.C. y terminan con la tercera, que se da desde el 149 hasta el 146 a.C. Durante la última etapa de las guerras púnicas se inició la conquista de Grecia, que estaba con la ayuda del Imperio Macedonio. Roma comenzó la conquista a mediados del siglo II y se alzó con la victoria en el 146 a.C. Para redondear las grandes conquistas de la Roma republicana durante el reinado de Julio César, se hizo con el control de la Galia, consiguiendo así un gran imperio por toda Europa. Tácticas militares. Roma era muy temida en las guerras por su gran estrategia y sus tácticas defensivas. Normalmente se colocaba a la infantería en el centro y a la caballería en los flancos, para así proteger al centro de ser rodeado y permitir a los jinetes, una vez la batalla terminaba, perseguir a los enemigos que huyesen. En caso de que la caballería fuese débil, se reforzaba con infantería. También tenían la famosa táctica defensiva llamada formación tortuga, que consiste en lo que muestra la siguiente imagen. El ejército consistía en unidades de infantería romana conocida como legiones, así como tropas aliadas formadas por ciudadanos no romanos conocidas como tropas auxiliares, que ellos llamaban auxilia. Durante las guerras de conquista, Roma se ha topado con diversos ejércitos, los cuales utilizaban un armamento distinto. El ejército romano, a su vez, era el ejército con mejor armamento, el cual disponía de una gladius, que era una espada legionaria, un puglio, que era una pequeña daga, la cual utilizaban como arma auxiliar, y el scutum, que era un escudo semicircular. Por otro lado, el ejército cartaginés, durante su participación en las guerras púnicas, fueron duros de roer para los legionarios romanos. Su armamento común consistía de una lanza larga, una espada corta y un escudo de bronce. Algunos soldados cambiaban la lanza por un arco. La vestimenta militar de los ejércitos romanos y cartagineses eran diferentes. La equipación del legionario romano consistía de un casco metálico, una túnica, una coraza metálica y unas sandalias, mientras que la equipación del soldado cartaginés consistía de un casco de bronce, una cota de malla y unas sandalias. Enemigos de Roma. Roma era una ciudad que tenía bastantes enemigos, pero durante estas guerras los enemigos principales de Roma son los cartagineses. Pero toda la conquista no es a los cartagineses. Se enfrentan también a los latinos y samnitas en su lucha por conquistar la península itálica. Y más tarde de los cartagineses sus enemigos serán los griegos y los macedonios, que aun aliados no conseguirán derrotar al futuro gigante de Europa, que es Roma. Y en la conquista de Julio César los enemigos correspondientes serían los galos. También unos personajes en concreto eran los enemigos más temidos de Roma. Aníbal, el rayo de Cartago; Atila, el azote de Dios;
Pirro, el águila de Egipto, considerado uno de los grandes estrategas de la antigüedad junto a Alejandro Magno, Aníbal o César. Mitrídates VI de Ponto, el último gran rey helenístico, fue uno de los enemigos más formidables y exitosos de Roma y luchó consecutivamente contra 3 de los más grandes generales de finales de la República: Sila, Lúculo y Pompeyo. Guerras latinas. Las guerras latinas fueron un conflicto entre la República Romana y sus vecinos, los pueblos latinos de la antigua Italia. Terminó con la disolución de la Liga Latina y la incorporación de su territorio a la esfera de influencia romana, con los latinos obteniendo derechos parciales y diferentes niveles de ciudadanía. Estas guerras se dividen en 2 periodos. Primera Guerra Latina. La Primera Guerra Latina tuvo lugar entre el 505 y el 499 a.C. Debido a conflictos anteriores que tuvo Roma contra los etruscos, los romanos intentaron fortalecer su dominio en el Lacio. Estuvo liderada por la ciudad de Túsculo, donde había encontrado asilo Tarquinio el Soberbio, el último rey de Roma. Se dio una de las batallas más importantes que se llevó a cabo cerca del lago Regilo y supuso un importante triunfo romano gracias principalmente a la caballería patricia. Esta batalla es llamada la Batalla del lago Regilo, que sucedió en el 495 a.C. Segunda Guerra Latina. La Segunda Guerra Latina sucedió del 340 al 338 a.C. La Segunda Guerra Latina fue un paso importante en el camino de Roma para el control de la península itálica y que produjo un cambio importante en las relaciones de la República Romana y sus antiguos aliados latinos. La Guerra Latina se superpuso con la Primera Guerra Samnita en 343 a.C. Los romanos habían ganado una serie de victorias, pero en el año 342 a.C. se distrajeron por un motín del propio ejército. Esto pudo haber hecho que la Liga Latina actuara independientemente, ya que ese mismo año atacaron a los peliginianos. Durante la Segunda Guerra Latina se dieron muchas batallas. Una de las más importantes fue la batalla del Monte Vesubio en el 340 a.C. Roma se alió con los samnitas para reprimir la rebelión de la renovada Liga Latina, que contaba con el apoyo de los volscos de Ancio, los equors, los campanos y los sidicinos traicionados por Roma. Solo los laurentes de Lacio, los equites de Campania y los pelignos estaban en el lado de Roma. La batalla dio lugar en el Monte Vesubio. El encuentro resultó con una victoria romana, aunque a costa de la vida de Publio Decio Mus, que murió durante el combate. Tras ser rivales durante la anterior Primera Guerra Samnita, Roma se alió con los samnitas para sofocar la rebelión de la renovada Liga Latina, que contaba con el apoyo de los volscos de Ancio, los campanos y los sidicinos, traicionados por Roma al ser entregados a los samnitas como una de las condiciones de paz. Solo los laurentes del Lacio y los equites de Campania permanecieron fieles a Roma, así como los pelignos. Mientras los latinos penetraban en el Samnio, las tropas romanas marcharon hacia el país de los volscos para someterlo y repartirse el territorio con los samnitas, cuyas tropas se unieron a las romanas en la Campania. Ambos ejércitos derrotaron conjuntamente a los latinos y campanos en la batalla del Vesubio, cerca del monte homónimo. Los cónsules romanos eran Publio Decio Mus, quien sacrificó su vida en la batalla para obtener el favor de los dioses romanos, y Tito Manlio Imperioso Torcuato, quien restauró la disciplina del ejército ejecutando a su propio hijo tras un acto de desobediencia involuntaria. La Segunda Guerra Samnita tuvo lugar entre el 327 y el 304 a.C., tras la Segunda Guerra Latina, en la cual los samnitas apoyaron a Roma. Los samnitas interpretaron como casus belli tanto el apoyo que Roma brindó a la ciudad de Nápoles, que ellos amenazaban, como la fortificación de Fregelas, situada en la margen opuesta del río Liris, que hasta ese momento había supuesto la frontera entre ambos pueblos. Se distinguen 2 fases en el enfrentamiento. En la primera, desde el 327 al 321 a.C., en la cual los romanos trataron de cercar el territorio samnita. Sin embargo, en el 321 a.C., los samnitas cercaron al ejército romano en las Orcas Caudinas. Permitieron su retirada en condiciones humillantes, lo que puso fin temporalmente en la contienda. En el 316 a.C., Roma reanudó las hostilidades.
pero fue de nuevo derrotada en la batalla de Lautulae. Su siguiente estrategia fue la construcción de la Vía Apia, que la comunicaba con Capua, fundando colonias a lo largo de su recorrido para encerrar a los samnitas dentro de su territorio. En el 310 a.C., los romanos vencieron a los etruscos en la batalla del lago Vadimo, a orillas del Tíber. Tras un avance sobre la Apulia, los romanos tomaron Boviano, la capital samnita. El fin de la guerra en el 304 a.C. supuso el sometimiento de la Campania por Roma y la renuncia a toda expansión por parte de la Liga Samnita. La Tercera Guerra Samnita tuvo lugar entre el 298 y el 290 a.C. Los samnitas organizaron una coalición antirromana con los etruscos, sabinos, lucanos, umbros y celtas del norte de Italia. Roma obtuvo victorias por separado frente a todos ellos y reocupó Boviano. Las tropas samnitas huyeron hacia el norte en pos de etruscos y celtas, y en 295 a.C. la alianza luchó contra los romanos en la batalla de Sentino, en la que fue derrotada. Tras firmar la paz con los etruscos, Roma fundó la colonia Venusia en Apulia para frenar a los samnitas, quienes finalmente se rindieron en el 290 a.C. Desde ese momento los samnitas se vieron obligar a ceder a Roma tropas auxiliares en caso de contienda, siendo así paulatinamente asimilados por la cultura romana. Las guerras púnicas fueron las más decisivas de la Roma republicana. La victoria frente a Cartago desencadenó lo que en un futuro sería el Gran Imperio Romano. Los conflictos se dividieron en las tres etapas. La primera guerra púnica se disputó en Sicilia y al norte de África. Durante este periodo de tiempo el conflicto se centró en Sicilia. Durante la primera guerra destacó el general cartaginés Aníbal Barca, el que consiguió los planos de las naves cartaginesas, que era su mayor tesoro y mayor arma. La República Romana volcó su trabajo en la fabricación de aquellas naves y consiguió derrotar a Cartago, que viendo acorralado firmó un tratado de paz con Roma en el que le daba el control completo de Sicilia. Finalmente, en el año 219 a.C., Aníbal atacó Sagunto, ciudad aliada de Roma, estallando así la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica es desencadenada por Aníbal Barca cuando ataca Sagunto. Roma se pensaba que la guerra se disputaría en la península ibérica y mandó todos sus efectivos allí, pero Aníbal, que siempre estaba por delante, dejó a su hermano Asdrúbal a las órdenes del ejército de la península, mientras que él iba con su ejército a atacar Roma por el norte, cruzando los Alpes y los Pirineos. Aunque parezca increíble, Aníbal consiguió completar su hazaña. Roma reunió un ejército de 80.000 hombres y se enfrentó ante Aníbal en Cannas. Aníbal, aún en desventaja numérica, consiguió vencer. Mientras Aníbal estaba en la península itálica, el ejército romano que había mandado a Hispania el Senado romano comenzaba a dar sus frutos, por Publio Cornelio Escipión, a las órdenes a pesar de su temprana edad. Escipión era un general de tan solo 24 años que no tenía mucho conocimiento. Él y su ejército consiguieron expulsar a las tropas cartaginesas junto a los hermanos de Aníbal de Hispania en el año 205 a.C. Todo aquello lo logró Escipión gracias a su determinación para dar ánimos a sus tropas. La Tercera Guerra Púnica fue un acontecimiento muy breve, solo duró 3 años, y que tan solo la batalla de Cartago, una operación de asedio de larga duración, que acabó con el saqueo y la destrucción completa de la ciudad de Cartago. Ante el violento avance romano en territorio púnico, la vecina ciudad de Útica se rindió y Cartago pidió condiciones de paz. La primera de todas fue que debía entregar las armas, y Cartago las entregó. Escipión en Milano tomó Cartago tras un terrible combate. La valiente ciudad fue arrastrada, su territorio convertido en Agel Publicus de Roma, pasando a ser el territorio cartaginés de la provincia romana de África. Se prohibió la construcción de Cartago bajo pena de muerte. Tras aquella victoria, sumada a la que a su vez se consiguió la guerra contra griegos y macedonios, la república contaba con un territorio espacioso donde gobernar. Fue el mismo año en el que acabaron la rivalidad con Cartago, en el que consiguió derrotar a Grecia. Para completar lo que sería una de las mayores conquistas de la república en la historia, Julio César dejó a Roma en la cúspide de Europa, tomando la Galia en el año 51 a.C.